Buenos días a todos, muchas gracias por volver a Principia, a este ciclo de conferencias. Hoy tenemos con nosotros a Flor de Lis Mancilla y a Rosa Martín. Y Flor es doctora en física, Rosa es licenciada en física y trabaja en el Instituto Andaluz de Geofísica y estudian pues los terremotos. Están vigilando de cómo se mueve la Tierra debajo de nuestros pies para sacar pues, conclusiones sobre eso. Y sobre eso nos van a hablar ella. Entonces, pues, acordaros de apagar los móviles, que no tiemble nada más que el suelo. Y bueno, os dejamos con ella. Bueno, primero agradeceros a todos el que estéis aquí un sábado por la mañana, escuchándonos a nosotras, y también al Centro Principia, Sebastián, por invitarnos, que es un sitio muy agradable y con el que donde nos sentimos muy a gusto. Rosa y yo trabajamos en el Instituto Andaluz de Geofísica, hacemos allí investigación. Yo aparte doy clases en la universidad y ella se ocupa un poco más de lo que es la parte técnica de los experimentos, y estudiamos tanto los terremotos en sí, su fuente, su producción, como qué información podemos sacar sobre la estructura de tierra usando esos terremotos. Entonces, primero vamos a decir qué es un terremoto. Un terremoto es un movimiento súbito del terreno, pasajero, que se produce por una liberación de energía. Esa liberación de energía lo que hace es producir ondas elásticas. Hay muchas formas en las que se pueden producir ese tipo de energía, de esas ondas elásticas. Puede ser la explosión en un volcán, el terremoto, una fractura en el terreno, una explosión atómica. Una explosión atómica también produce ondas sísmicas que también se registran por los sismómetros. Entonces, nosotros, si veis ahí, tenemos el foco, se rompe la Tierra, porque nosotros vamos a hablar principalmente de un tipo de terremoto. Y entonces, esa explosión, parte de la energía, se libera en forma de calor y se libera en forma de deformación justo en la zona de falla. Pero luego, otra parte es liberada, produce el movimiento de la Tierra alrededor, y eso es lo que nosotros sentimos, ese movimiento, esa oscilación. ¿Qué es una onda elástica? La onda elástica simplemente es esa propagación, esa perturbación física que lo que hace es transmitir energía, pero no transmite masa. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hace es que las partículas, cuando llega la energía, se muevan alrededor de su posición de equilibrio. Pero cuando pasa la onda, ni se deforma ni nada, vuelve otra vez a su misma posición. O sea que el medio no se deforma, simplemente se perturba. ¿Qué terremotos trabajamos nosotras? Pues principalmente en terremotos tectónicos. ¿Por qué se llaman tectónicos? Porque se producen en una fractura en el terreno producida por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, cuando se empezó a relacionar en 1906, a raíz del terremoto de San Francisco, lo que era la falla con la producción del terremoto. Hasta ese momento no se sabía muy bien qué era lo que producían los terremotos. Y lo que se vio es que esta es la foto del terremoto, y se ve como una valla se desplaza, ¿veis? Esto es lo que se produjo después del terremoto, y lo que se llama la teoría del rebote isostático. ¿Qué pasa? Que hay dos trozos, los dos lados de la falla se mueven en dirección contraria. Esto es porque es una falla que se llama en salto en dirección, y al principio los dos planos de la falla pues no se mueven porque hay una resistencia debido a que la superficie de la falla es rugosa, y entonces se opone al movimiento. Una vez seguimos apretando, seguimos forzando hasta que se rompe y se mueve súbitamente. Y eso es lo que produce la liberación de energía. En la Tierra tenemos un montón de placas tectónicas, unas más grandes, otras más pequeñas. Aquí tengo un mapa con las diferentes placas, las 12 más grandes, y estos números son los milímetros que se mueve cada una. Entonces, como veis, por ejemplo, aquí se está abriendo las placas, y una placa se mueve con respecto a la otra, la placa pacífica en este lado y la placa de Nazca en este, se mueven 18 centímetros. Si veis, por ejemplo, la India se está acercando a China en la zona del Tíbet a raíz de casi 5 centímetros al año.
Entonces, todo ese movimiento luego se va acumulando en forma de energía hasta que se rompe y se producen los terremotos cuando el medio ya no aguanta más esa fuerza. ¿Qué hace que las placas se muevan? Pues simplemente voy a dar una descripción pequeña. Y es que la Tierra, el núcleo, la parte interior de la Tierra está caliente y a lo largo de los miles de años se va enfriando. Ese calor se va liberando a través de la superficie. Entonces, parte de material desde dentro de la Tierra sale en lo que se llaman las dorsales oceánicas y van creando una nueva corteza, una nueva parte de la corteza superior de la Tierra. Al crear material, este material que sube se mueve hacia los lados, haciendo que esta placa se choque con otra placa. A veces, como pasa en el Tíbet, las dos placas son continentales y una no se mete debajo de la otra, porque tienen la misma fuerza. Pero hay otras zonas, como en las zonas de subducción, por ejemplo en Chile, lo que está pasando en la zona de Chile, en el que la placa oceánica subduce y se mete por debajo de la placa continental. Esta placa que baja es material frío. Entonces, lo que hace es producir una célula de convección, material frío que baja hacia abajo y material caliente que sube hacia arriba. Ese tipo de fuerza es lo que hace que haya un movimiento de la superficie y que las capas y que las placas tectónicas a lo largo de la historia se hayan estado moviendo. Pero eso a veces se dice que, por ejemplo, el Sáhara fue una vez un sitio tropical, y es que una vez esa zona estuvo situada en la zona ecuatorial. ¿Vale? Y si vemos la distribución de terremotos, esto es la sismicidad global de terremotos mayores de 5, o sea, los terremotos un poco de mediano a grandes, desde el 2000 al 2008, donde están situados, vemos que nos van delineando el contorno de las placas tectónicas. O sea, la mayoría de los terremotos se producen en el contacto de dos placas tectónicas, que es donde mayor fuerza o donde se agrupa, donde hay una mayor concentración de deformación. Los colores, aquí el rojo, no sé si se ve muy bien, no, lo que dicen es la profundidad. Entonces, la zona donde tenemos el color verde, que son los más profundos, es donde vemos que esa placa oceánica va subduciendo y es donde se producen los terremotos más profundos. Entonces, todas estas zonas son zonas de subducción. Esta zona es la dorsal oceánica, que es donde va material del interior de la Tierra, va saliendo para formar la corteza oceánica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Realmente nuestro dato, con lo que nosotros trabajamos, es el desplazamiento del suelo que produce el terremoto a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el terremoto de Lorca del 2011, que tuvo una magnitud de 5.1, registrado en la estación de Mija, o sea, aquí cerca de Málaga. Como veis, esto es tiempo desde el origen del terremoto, y esta sería la primera llegada, cuando llega el primer frente de energía a la estación. Vemos que tarda 130 segundos en recorrer 300 kilómetros. Luego vemos, si os dais cuenta, hay diferentes como grupos energéticos que nos van llegando. Son las diferentes fases que tiene el terremoto y que luego veremos qué es lo que utilizamos para conocer la estructura interna de la Tierra. Normalmente, un sismómetro, como el que tenemos aquí, este sería el sismómetro, luego Rosa explicará un poco más, lo que mide es medir las tres componentes del desplazamiento. Tenemos una componente vertical y dos componentes horizontales. La componente vertical es positiva hacia arriba, la de norte es positiva hacia el movimiento hacia el norte y la del este positiva hacia el este. O sea, movimiento positivo hacia el este, negativo hacia el oeste. ¿Vale? ¿Qué información trae el sismograma? Pues el sismograma contiene información de tres partes: la fuente sísmica, el medio de propagación y el efecto de sitio. Entonces, en la sismología, digamos que estos son los tres grandes bloques que nosotros estudiamos. En la fuente sísmica
lo que vemos es la localización, dónde se localizan, a qué profundidad se localizan, cuál es la geometría de la falla, o sea, su dirección, lo que buza, o sea, el ángulo que hay con la horizontal, con la vertical de los dos planos de falla, el desplazamiento, cómo se desplaza un lado de la falla con respecto al otro. Y eso es lo que nos da, son tres tipos de fallas: una, la falla inversa, la falla normal y la falla en salto en dirección. La falla en salto en dirección sería la falla de San Andrés, en la que un lado de la falla se mueve con respecto a otro, ¿vale? En la falla inversa y normal, la falla normal es la que un lado de falla baja hacia abajo y en la falla inversa sube hacia arriba. Simplemente lo que nos dice es el tipo de esfuerzos que hay, si lo que tenemos es una zona de extensión o tenemos una zona de compresión. Y eso está relacionado con el movimiento de las placas y todo lo que pasa en superficie y por la parte de abajo, ¿vale? Otra de las cosas es el efecto de sitio. El efecto de sitio en el fondo es un efecto de propagación, pero solo son los últimos kilómetros, porque son muy importantes a la hora de evaluar el riesgo sísmico. Entonces, ¿qué parte miramos? Pues la topografía, el tipo de sedimentos o de materiales. No es lo mismo estar en una cuenca sedimentaria que estar en una roca. Muchos de los daños se producen por eso, por las zonas sedimentarias, porque a lo mejor era un antiguo lago, como le pasó a la Ciudad de México, en un antiguo lago, y ahora son sedimentos. Cuando tú mueves un sedimento mucho y lo vibras mucho, cambia su estado y se convierte en líquido. Entonces, los edificios, claro, digamos que no tienen donde sujetarse y por eso muchos de ellos colapsan y se caen. Entonces, digamos que todo este tipo, cómo está situado la ciudad, cómo son los sedimentos, si son antiguos, si son muy nuevos, todo eso es lo que influye en el efecto de sitio. Pero nosotros lo que estamos más interesados ahora y lo que vamos a explicar un poco es en el medio de propagación. ¿Qué información podemos sacar del sismograma, de nuestra onda elástica, del medio por el que se está propagando, ¿no? Saber qué tipo de composición, cuántas capas, si son anisótropas, si tienen heterogeneidades, si son homogéneas. Y entonces para ello lo que utilizamos es el sismograma. Este es el mismo terremoto, pero en la estación de Hornachuelo. Una cosa que me he olvidado decir al principio es que la onda la velocidad de la onda solo depende del medio de propagación, no depende de lo grande o el tipo de fuente que produzca esa onda. Por ejemplo, dos terremotos de diferente tamaño que estén situados en el mismo punto nos van a llegar al mismo tiempo a nosotros. Lo que pasa es que la magnitud, el tamaño del movimiento será diferente cuando sea más grande o más pequeño, pero el tiempo que tarda esa energía en llegar a nosotros depende del medio. Eso es lo que nos sirve a nosotros para que sea más fácil poder conocer cómo es el medio de propagación. Entonces, si veis en el sismograma, lo que he dicho antes, hay diferentes paquetes que nos van llegando de energía. Esos paquetes dependen de la distribución, o sea, primero de la fuente y del medio por el que se propagan. Entonces, tenemos tres tipos de ondas. La onda interna, que se propagan por dentro de la Tierra, y las ondas superficiales, que aparecen por el hecho de que existe una superficie. Las ondas internas se generan en la fuente, y hay dos tipos: las ondas P, que son las primeras que llegan, y las ondas S, que son las que llegan después. Y las ondas superficiales se mueven mucho más lentamente. Aquí tendremos un sismograma. Entonces, las primeras que llegarían son las P, después las S y después las superficiales. La amplitud, generalmente las ondas superficiales y las ondas S son las que tienen mayor amplitud y son las que producen el daño realmente. Entonces, las ondas internas, las ondas primarias son también longitudinales. ¿Qué quiere decir con longitudinales? Que el movimiento de la partícula se mueve en la misma dirección que la energía. Si os acordáis, la partícula
digamos, se mueve alrededor de su posición de equilibrio. Va pasando la energía, yo me muevo, la energía va en dirección a rosa, entonces yo me voy moviendo en esa dirección, pero alrededor de mi posición de equilibrio. ¿Qué hacen? Comprimir y dilatar cuando pasa la onda. Y esta sería, pero no involucra rotación, y esta sería su velocidad. ¿De qué depende esta velocidad? Depende de dos coeficientes. Este coeficiente nos mide la oposición del material a comprimirse, a cambiar el volumen. Entonces, cuanto más se opone el medio a comprimirse, mayor este coeficiente y mayor es la velocidad. ¿Esto qué mide? Mide la oposición que siente el material a la cizalla y a rotar. Entonces, cuanto más se opone, más grande es y mayor es la velocidad. Y esto nos da la densidad del material. Vale. Las ondas secundarias pues se llaman transversales. ¿Y por qué se llaman transversales? Porque el movimiento de partículas es perpendicular al movimiento, o sea, a la dirección de propagación de la energía. Otra vez, si la energía va en dirección a rosa, pues el material se mueve en las dos posiciones, en las dos direcciones perpendiculares. En este caso, aquí sería la dirección de movimiento de la energía y el material se va moviendo hacia arriba, hacia abajo. La otra dirección sería hacia adentro y hacia afuera de la pantalla. Con lo cual tenemos dos ondas secundarias que se llaman la SV y la SH. Y esta sería su velocidad. Como veis, la onda S no involucran cambio de volumen, involucran cizalla en el material. Por eso solo dependen de este coeficiente, que es el que hemos dicho que es el coeficiente que nos mide la oposición del material a la cizalla. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que, por ejemplo, un fluido no se opone a la cizalla, sino que se puede mover libremente, con lo cual este coeficiente sería 0. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de la onda S en un líquido es 0. Esta onda no se propaga en el líquido. Entonces veremos la importancia que tiene ese hecho. Aquí, por ejemplo, os muestro un ejemplo. Es el terremoto profundo que ocurrió en Granada en 2010. Ocurrió a 620 kilómetros de profundidad y tuvo una magnitud 6.2. Entonces, si veis, estas son las llegadas, esta es la distancia, esto es Sierra Elvira, esta estación está al lado de Granada. Y estos son, ves cómo con esto aumenta la distancia y cada vez llega más tarde la primera llegada. Esta sería la segunda llegada, ¿vale? La llegada de la onda S. Aquí estamos viendo solo componente vertical y aquí estamos viendo varios ejemplos de estaciones en el que vemos las tres componentes. En rojo tenemos la que se llama radial, que es una de las horizontales, en azul la transversal y en verde sería la componente vertical, la Z. Como es un terremoto profundo, no produce ondas superficiales prácticamente. Entonces, cuanto más cercano sea el epicentro a la superficie, o el hipocentro a la superficie, más ondas superficiales genera. Con lo cual, los terremotos más dañinos son los terremotos grandes que se producen cercanos a la superficie. Entonces, un terremoto profundo, pues en el fondo, da igual que sea en Granada, hay unos cuantos terremotos profundos que han pasado en Granada, o uno de 7 y pico, y casi ni se sintió, primero por la distancia a la que se producía. ¿Vale? Entonces, las ondas superficiales, pues como he dicho, se propagan por la superficie de la Tierra, su amplitud disminuye con la profundidad y se producen por el hecho de que hay superficie y de la interacción de la onda interna con la superficie. Tienen menor velocidad, llegan después y generalmente mayores amplitudes. Entonces, ¿cuál es el movimiento de partículas? Pues tenemos dos, una que se llama la onda Rayleigh y otra que se llaman ondas Love. No me voy a extender en esto porque no vamos a hablar mucho de ellas a lo largo de la charla. Y el movimiento de la onda Rayleigh es elíptico retrógrado. Entonces, cuando está en la parte de arriba, va hacia atrás de forma elíptica y conforme va yendo a la superficie cambia y y se invierte el movimiento. Y la onda Love lo que hace es un movimiento de que va
haciendo como una onda hacia abajo. Si se ve aquí. O sea que es un movimiento un poco más complicado. También se puede obtener mucha información de esta onda sobre la densidad y velocidad de propagación con la profundidad, pero lo que vamos a hablar hoy es utilizar las ondas internas para sacar información de lo que es la estructura interna y profunda de la Tierra. Entonces, ahora Rosa os va a explicar un poquito cómo registramos ese tipo, los terremotos, y qué experimentos tenemos actualmente. Buenos días. Bueno, aquí os muestro cómo registra, un esquema simplificado de cómo registra un sismograma. Tenemos una masa suspendida y un sistema que está acoplado al medio, que es el que se mueve. Vemos cómo llega la primera onda P y la segunda onda S. Esto sería movimiento en la vertical y esto sería uno de los movimientos en horizontal. Que no quiere funcionar. Bueno. No quiere. Bueno, sería análogo, simplemente que el movimiento en horizontal. Entonces, los instrumentos que miden el movimiento del suelo pues se denominan sismógrafos y normalmente tienen tres componentes, que son las direcciones del espacio. Como he dicho, vertical, norte-sur y este y oeste. Lo que pasa es que estos sismómetros son muy simples y nosotros queremos ver variaciones muy grandes de desplazamiento, desde millones de veces más pequeños que el metro hasta 10 metros o 20 metros, que es el desplazamiento que nos puede producir una falla grande. Entonces, para eso no podemos utilizar un sistema mecánico, sino que tenemos que utilizar un sistema electromecánico, que es lo que está basado en los nuevos sismómetros de ahora, como el que os voy a mostrar aquí. Estos están basados en el principio que se llama de fuerza de aceleración compensada, y lo que se utiliza es un transistor de desplazamiento que emplea un condensador cuya capacidad va a variar en función del movimiento de la masa. Este condensador pues genera una corriente que es la que se pondrá al movimiento de la masa. Entonces, si medimos esa corriente, pues el voltaje que se mide en la resistencia va a ser proporcional a la aceleración del suelo. En realidad, nosotros lo que queremos medir no es aceleración, eso lo hacen los acelerómetros, que también se utilizan para el movimiento del suelo, que miden movimientos fuertes, sino que lo que medimos es velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que se pone es que a la salida del traductor de desplazamiento se pone un amplificador, porque a veces la señal es muy pequeña, y a continuación un integrador para obtener una velocidad de salida. Posteriormente, para obtener el desplazamiento, como hemos visto en los sismogramas, simplemente lo que hacemos, pues integramos para obtener el desplazamiento. Bueno, he dividido más o menos los sismómetros que más se utilizan actualmente, son los denominados de corto periodo y largo periodo. La diferencia entre ellos es que uno es mucho más sensible que el otro. Uno solo registra frecuencias por encima de 1 hercio, mientras que, por ejemplo, estos que muestro a la derecha y uno de los cuales hemos presentado aquí, pues registran frecuencias mucho más bajas. Bueno, pues el movimiento registra un sensor, pues lo podemos transmitir a través de, por ejemplo, una onda de radio, y este se puede registrar de forma analógica pues en lo que se denomina un tambor, que es una banda sísmica donde una corriente eléctrica que viene a través de la radio pues hace que una aguja vaya registrando todo el movimiento dentro de la banda. La banda va rotando y tiene cada línea es 1 hora del día. Además, normalmente estos registradores analógicos pues tienen un tiempo, porque necesitamos un tiempo para saber cuándo llega el terremoto. Pero actualmente estos registradores están obsoletos, aunque nosotros tenemos en el instituto, mantenemos todavía ese tipo de registradores, y los que se utilizan en la actualidad pues son los digitales, ¿no? Aquí os muestro dos tipos de ellos, con los que nosotros trabajamos normalmente. Dentro de los registradores pues ya lo que tenemos, es decir, cuando llega la señal, lo que hace el registrador es convierte la señal
tiene un conversor analógico digital y luego a su vez tiene un ordenador que va grabando los datos. Y luego los podemos traer a través de un disco. Bueno, aquí tiene un disco. O a través, en este caso, los datos se van guardando pues en estas compact flash. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué está compuesto una estación sísmica? Pues, como hemos visto, de un sensor, que normalmente necesitamos que esté lo más acoplado al suelo posible. Por ello, lo que intentamos es que esté, tenemos que hacer un agujero, evidentemente, para que esté lo mejor acoplado al suelo, y normalmente para estabilizarlo un poco le ponemos una losa con cemento, porque además el sensor debe estar bien nivelado. Luego, la parte que registra, pues tenemos aquí una caja donde aquí iría toda la electrónica, que sería el sistema de adquisición, que contiene el conversor analógico digital y un disco duro donde va registrando todos los datos y lo va guardando, almacenando. Y luego un sistema de alimentación que utilizamos, que normalmente cuando ponemos una estación en el campo, pues utilizamos una batería y un panel solar. Y el regulador de carga para conectar la batería con el panel solar. Bueno, voy a hablar un poco de las redes que existen y que transmiten datos en tiempo real. En Estados Unidos hay una red sísmica mundial que mantiene estaciones, casi son unas 150 estaciones las que tiene desplegadas a lo largo de todo el mundo, y todas estas estaciones emiten la señal a través de satélite o ADSL, depende de si tienen conexión a través de ADSL o por satélite. Todos estos datos se van almacenando en una base de datos que se llama IRIS, y que es la que gestiona los datos y a su vez lo va proporcionando al resto del mundo, pues bien a través de la web o por email. En Europa existe también un centro geofísico en Alemania que tiene desplegadas unas 80 estaciones por todo el globo. Lo que pasa es que está más concentrada en la parte mediterránea y en el Océano Índico. ¿De acuerdo? Ellos a través de otras redes que existen en Europa, pues se almacenan los datos en una base de datos que gestiona Orpheus y que a su vez distribuye estos datos a cualquiera que quiera obtenerlo vía web o por internet a través de un protocolo que se llama Arlink. Bueno, centrándonos un poco más en España, pues el Instituto Geográfico Nacional es encargado de la vigilancia sísmica y volcánica de la península y de la isla, y como veis, pues tiene estaciones pues, por toda la geografía, incluida la isla, y normalmente pues, van por conexión o vía satélite o también a través de internet o router. En el caso de Andalucía, pues el Sistema Andaluz de Geofísica tiene una red distribuida a lo largo de toda Andalucía, y también tiene una red de corto periodo que se concentra en la depresión de Granada. La red de corto periodo pues, está formada por estaciones por 7 estaciones, y se transmiten vía radio pues, al instituto. ¿De acuerdo? Aquí se registran en estos bombos y esta banda sísmica que he explicado antes, más o menos, y a su vez se recogen pues, en un sistema de adquisición digital, en un ordenador que lo convierte la señal en digital y la guarda en el PC, para que luego podamos utilizar esos datos. ¿De acuerdo? También en toda la geografía de Andalucía pues, tiene 13 estaciones, que estas son bandas anchas, formadas por sensores STC2, que evidentemente tienen su conversión también analógico digital, un ordenador que va registrando y se comunican pues también pues, a través de un módem, un router, a través de ADSL o a través de telefónica, o móvil o normal. Este es el ejemplo de una de las estaciones que está en la Sierra de Aracena.
Este está en el interior de una cueva. Bueno, aquí vemos que está el sensor, el cual lo tapan con una cacerola, que le llamamos, para aislarlo un poco. Se intenta aislar de los cambios de temperatura también, porque el sensor es muy sensible. Y aquí un poco pues toda la electrónica que lleva, ¿no? Pues el digitalizador, que convierte la señal en digital. Tenemos el GPS, como hemos visto que necesitamos una medida de tiempo. Y este es un sistema, un PC que se llama, que contiene un software en Linux, y el que transmite va a ser el que nos transmite toda la señal en tiempo real a través del módem. Vale, aquí está el ejemplo del sensor que tenemos instalado. Y hay otra estación permanente en la cueva de Nerja, que es muy similar. En todas seguimos el mismo tipo de... También un STS2, la electrónica es similar, a través de ADSL, ¿de acuerdo? Y todas ellas nos llegan directamente al instituto, ¿no? Aquí os muestro un poco cómo el trasvase de datos a través de las redes periodo corto y de banda ancha son almacenados en un ordenador. Se utiliza un programa denominado CISAM, una base de datos, y el cual podemos luego acceder para trabajar con ello. Desde 2008 pues se ha instalado un nuevo programa que ha sido desarrollado por el Centro de Geofísica de Potsdam, llamado del GFZ, y que permite la gestión de los datos en tiempo real. Nosotros, además de recibir los datos en tiempo real en el instituto, también enviamos a algunas de nuestras estaciones, compartimos nuestros datos con otras instituciones. Y además esta red pues, está dentro de un sistema de alerta de tsunami que se encuentra en Yakarta. Entonces nosotros en el instituto pues, recibimos hasta 300 estaciones distribuidas por todo el mundo, y además podemos ver en todo momento, controlar como el estado de las estaciones y compartir esos datos en tiempo real con otras instituciones, ¿vale? Este es el sistema de alerta sísmica en tiempo real, ¿de acuerdo? Este programa permite hacer localizaciones automáticas. En el momento en que se produce un terremoto, son detectados en todas las estaciones que están en esta red y muestra el terremoto, ¿de acuerdo? Bueno, permite eso, pues, un procesador automático, un identificador de las fases y una localización automática, con lo cual en poco tiempo se tiene la localización del terremoto que se haya producido en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora os voy a hablar un poco de algunos de los proyectos en los que hemos trabajado, en los que estamos involucrados actualmente, y algunos de los resultados. Flor luego va a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido a través de los datos de todas estas redes, ¿vale? El primero de ellos, y que ya acaba de finalizar, era un proyecto denominado Iberarray, que era similar a uno que se había puesto en marcha en Estados Unidos. En él se desplegaban unas 50 estaciones separadas, espaciadas 50 kilómetros. Se empezó con una primera fase en el norte y en el sur de España, se continuó hacia el centro y se finalizó con el norte de España. Entonces, con este experimento lo que se intentaba, pues, aparte de que íbamos a tener una gran cantidad de información y de formas de onda de la zona que antes no habíamos tenido, pues también se pretende con esos datos pues hacer diferentes estudios para conocer pues la litosfera de la península y la zona entre la corteza entre el mar de Alborán, el norte de Marruecos y la península ibérica. Este era un ejemplo de una de las estaciones que teníamos instalada en el Torcal de Antequera. Pues es un sensor Tritium de banda ancha y con un sistema de adquisición Taurus, ¿vale? Y este sería la instalación final como quedaba, ¿de acuerdo? Aquí están los paneles solares y dentro pues, está toda la electrónica, y también tiene evidentemente una batería y un regulador.
Uno de los proyectos en el que estamos ahora, que está en vigor ahora mismo, el denominado Gire Transcorbe, en el que se han desplegado en un principio, bueno, está dividido en dos fases. Una primera fase que ya terminó, el Gire 1, en el que se desplegaron unas 40 estaciones en estaciones de banda ancha, que estaban espaciadas entre 2 y 3 kilómetros, desde el sur hasta el norte, atravesando toda la sierra de Sierra Nevada. Actualmente está en desarrollo el Gire 2 y el proyecto Transcorbe. Este sería el Gire 2, que es una continuación del Gire 1. En este caso utilizamos también principalmente estaciones de banda ancha y espaciadas en este caso pues unos 10 kilómetros. La trasesta denominada Transcorbe, pues en ella se han desplegado unas 32 estaciones de banda ancha que están espaciados pues unos 3 o 4 kilómetros, ¿vale? Con este experimento pues se quiere conocer un poco más pues, la estructura profunda de la cordillera bética. En este experimento pues, se han utilizado dos tipos de sensores, uno de corto periodo y otros de banda ancha. Y aquí os muestro un poco pues, cómo son algunas de las instalaciones que tenemos en el campo. ¿De acuerdo? Otro de los proyectos en el que estamos involucrados es una pequeña red en el Parque Nacional de Timanfaya, en este caso una pequeña red de corto periodo, en el que se han instalado también unos magnetómetros. Se quieren medir, se quieren relacionar un poco la sismicidad de la zona con el campo magnético. Y por último, otro de los lugares donde también hacemos vigilancia sísmica, en este caso sismovolcánica, en la isla de Decepción, que está en la Antártida, y en ella también desplegamos una red en la que los datos son transmitidos a la base que está aquí a través de antenas wifi. Bueno, ahora Flor va a explicar un poco pues, qué podemos obtener con todos estos datos, que sobre todo ella se va a centrar en los datos que hemos tenido en el proyecto de Iberarray, que acaba de finalizar. El proyecto Iberarray nos ha permitido pues, pegar un gran salto en el conocimiento de la estructura de tierra de lo que se llama toda la zona ibero-magrebí, que es España, Iberia, la península ibérica y el norte de Marruecos, una zona que tectónicamente y geológicamente es muy interesante. Y entonces primero voy a explicar cómo voy sacando la información y luego algunos de los resultados que hemos obtenido. Entonces, una de las cosas que utilizamos y donde nos vamos a basar un poco para sacar la información es lo que se llama tiempo de viaje. El tiempo de viaje es simplemente el tiempo que tarda una de esas fases, una de esas ondas, la onda P, la onda S, en llegar desde la fuente hasta el receptor. Aquí tendríamos, estos son los frentes de onda y este sería el rayo, que es la dirección perpendicular al frente de onda. El frente de onda son los puntos del espacio que tienen el mismo estado de movimiento. Entonces, aquí sería la primera llegada y todos estos puntos reciben a la vez ese mismo impulso, esa misma energía. Si la ponemos y la representamos, aquí sería la distancia con respecto al tiempo. En esta estación llegaría primero, aquí llegaría segundo y aquí tercero. Viendo el tiempo que tarda nos da una información de cómo es la velocidad de propagación dentro de la Tierra. Si vemos un sismograma, este es el mismo terremoto de Lorca en diferentes estaciones, componentes verticales. Aquí es la más cercana, que está en Valdeinfierno, que está a 28 kilómetros de la fuente, y aquí tenemos la de Hornachuelos, que está a 320 kilómetros. Entonces, como vemos, no solo la primera llegada
aumenta con la distancia su tiempo de llegada, sino que hay otro tipo de fases que nos llegan después, no solo la S, las superficiales. Esto es un terremoto local regional, pero cuando tengamos un terremoto telesísmico, que significa que nos llegan las señales desde muy lejos, suelen ser terremotos grandes, entonces esas ondas viajan por todo el interior de la Tierra. Vamos a tener diferentes fases y vamos a sacar información de sus llegadas. ¿Qué pasa cuando una onda se encuentra en una discontinuidad? Pues que parte de esa energía que venía en la onda se refracta y parte se refleja. La cantidad de energía que se refracta o se refleja va a depender del contraste de velocidades entre los dos medios que están unidos por esa discontinuidad y de las densidades de los dos medios, con lo cual nos da información de qué es lo que está pasando. Aquí os muestro un telesismo, las componentes norte, la este, la vertical y luego otro sistema de coordenadas que es la radial. La radial es la dirección entre la fuente y la estación en el plano vertical y la transversal es la componente ortogonal a esa radial. Entonces, si veis que van llegando diferentes fases. Estas fases, cada una ha ido viajando por diferentes partes del interior de la Tierra. Aquí tienen diferentes nombres y ahora os enseño un poco. Esta sería cómo nombramos las diferentes fases. Aquí sería el foco del terremoto y, por ejemplo, la que viaja como S, esta azul que estoy marcando, hacia adentro es la S mayúscula. Cuando llega, o sea, la que viaja por el manto. Cuando llega a la superficie se refleja y vuelve otra vez hacia adentro de la Tierra. Si tuviéramos aquí una estación, lo que estaríamos registrando es la fase SS. ¿Vale? Si se vuelve a reflejar, pues estaríamos con la SSS. Si baja como S y se refleja entre el manto y el núcleo, le ponemos una C. Si vuelve hacia arriba como otra S, sería la SCS. ¿Vale? Entonces, depende de qué parte del interior de la Tierra queremos investigar, pues cogemos una de estas fases. Si queremos investigar el núcleo externo e interno, pues cogemos esta fase, la P, K y KP. Esta va como P en el manto, en el núcleo externo se transmite como P, que sea la K, y se transmite por el núcleo interno. Y le nombramos como I. Todas las fases que se transmiten como P en el núcleo interno, le ponemos una I mayúscula. ¿Vale? Entonces, digamos que con toda esta nomenclatura se van marcando las diferentes fases que veis aquí. Entonces, sus tiempos de llegada nos va a dar información de las velocidades y la composición de las diferentes capas o las diferentes zonas por las que está pasando. En el principio del siglo XX utilizaron estas fases para ver las capas que tiene el interior de la Tierra, incluso antes de que se supiese la tectónica de placas, que se sabía la estructura, digamos, en primer orden de la Tierra. Entonces, la Tierra, digamos, podemos ver las capas que tiene desde dos puntos de vista, desde el punto de vista composicional y desde el punto de vista mecánico. El composicional, pues tenemos la corteza, que es la capa superior, que es rígida, que en la parte continental, en la zona tiene entre 10 y 70 kilómetros. Los 70 kilómetros es la zona del Tíbet, que es la que tiene una corteza mayor, debido a que es la colisión entre dos continentes. Y la corteza oceánica, que es mucho más densa, pero mucho más fina, delgada, porque es la que se está creando. Y tiene entre 5 y 7 kilómetros de grosor. Después está el manto. Este tiene una composición más granítica, esta más de olivino, que es un tipo de material, y el núcleo, que el núcleo está formado más por hierro, níquel y otra serie de minerales. Pero luego tenemos la parte mecánica. La parte mecánica tenemos la parte de la litosfera, que es la corteza y la parte superior del manto. Esa capa es rígida y es la que se mueve. Por debajo de la litosfera está lo que se llama astenosfera, que tiene, digamos que en tiempos geológicos, la capacidad de fluir.
Entonces tendremos una cosa rígida, sería como la nata en un vaso de leche. La parte de arriba está la nata, abajo está la leche, cuando la calentamos, pues veis que se produce una convección y la parte de arriba se va moviendo, se agrieta, se rompe. Un poco sería una visión de lo que pasa en la tectónica de placas. Y luego tenemos la mesosfera, que vuelve a ser rígida. Todo esto, la astenosfera, aparte de la litosfera y la mesosfera, sería lo que forma el manto, de forma composicional. Luego tenemos el núcleo externo. El núcleo externo es líquido. ¿Cómo sabemos que es líquido? Porque no se propagan las ondas S. Entonces, cuando vieron la propagación de la onda, cuando las ondas S llegan aquí, digamos que se reflejan y ninguna pasa. Y tenemos el núcleo interno, que vuelve a ser rígido. Si miramos con un poco más detalle, aparecen otras discontinuidades que son muy importantes, tanto en la dinámica de la Tierra, que son las discontinuidades del manto, una que es de 410 y otra a 660, y la capa de doble prima. ¿Por qué son importantes estas capas? La 410 y la 660, depende a qué profundidad se produzcan, nos van a decir cómo es el estado térmico del manto. Si tenemos un manto frío, estas dos discontinuidades están separadas. O sea, la distancia que hay entre estas dos se separa. Y cuando es un manto caliente, están más juntas. ¿Qué nos dicen? Es simplemente que depende de la temperatura y la presión, hay un cambio en la fase de los minerales que lo componen. Entonces, estas discontinuidades lo que nos dicen es que a esa profundidad hay un cambio de fase. Y el material pues se pone a otra forma, normalmente más compacta. Y la capa doble prima es la que está entre el manto y el núcleo externo. Digamos que es la capa de transición de una zona rígida a una zona líquida. Ahora esta es una de las zonas donde más estudios se están haciendo porque se piensa que que la dinámica, el cómo se mueve el núcleo externo con respecto al núcleo interno, para ver el campo magnético de la Tierra, de dónde suben las corrientes de material caliente hacia arriba, está muy ligado a cómo es esta capa, a la topografía, su grosor, porque no tiene un grosor constante, sino que tiene una topografía, su anisotropía y su atenuación, dependiendo, se ve que hay diferentes zonas. El manto externo, por ejemplo, lo que se ha visto es que el hemisferio oeste y la parte del hemisferio oeste y el hemisferio este es completamente diferente. Uno es mucho más atenuativo que el otro. Entonces se está viendo a ver cómo influye eso en la rotación de ambas piezas, el núcleo externo y el interno. Entonces, con todas estas fases, lo que se han construido son modelos promedio de velocidad, de onda P, de onda S y de densidad. Entonces, este es uno de los más conocidos, el modelo de onda de velocidad PREM, que lo que se utiliza es para ver qué anomalía encontramos muchas veces con respecto a estas velocidades promedio. Bueno, esto es un poco lo mismo que he explicado antes, simplemente ver que la corteza está compuesta principalmente de oxígeno, silicio y aluminio, son granito y basalto, más granito en la zona continental y más zona basalto en la oceánica. Luego el manto está compuesto de olivino y piroxeno y de las diferentes fases del olivino, y el núcleo pues está compuesto de hierro y níquel y con algunas trazas de oxígeno, silicio y azufre. ¿Cómo sabemos todo eso? Pues un poco por la densidad. Miden la velocidad, sabemos más o menos la presión de confinamiento que hay a esas profundidades, y viendo la velocidad te puedes ir al laboratorio e intentar ver qué material es el que te da esas densidades y esas velocidades. Y entonces, ¿cuál es nuestro problema científico? ¿Cuál es nuestro problema científico? Nosotros en el Instituto Andaluz de Geofísica sobre todo estamos interesados por la sismicidad y la sismotectónica del sur de la península y el norte de Marruecos. ¿Vale? Esta sería la sismicidad, el color nos muestra la profundidad de los terremotos, y como veis es una zona singular porque hay terremotos profundos y varias zonas de terremotos intermedios, que sería esta, una franja que se centra precisamente en Málaga,
¿Veis? Una franjita muy estrecha, aquí hay unos 100 kilómetros. También hay en el Golfo de Cádiz, pero mucho más dispersa. Y tenemos una zona muy pequeñita con terremotos muy profundos. Entonces, el interés es saber qué es lo que está pasando. Y nosotros lo que queremos es conocer la estructura de la corteza y el manto, principalmente. Para eso hemos participado en el proyecto Topo Iberia, porque el proyecto Topo Iberia nos ha permitido tener estaciones muy cerca unas de otras, con las que poder mirar lo que está pasando por debajo y que nos den una imagen de la estructura actual de Tierra. Si vemos esta zona cómo ha evolucionado, esto sería hace 30 millones de años, esto es Iberia, aquí están los Pirineos, pues aquí estaba subduciendo el mar de Tetis hasta que llegó y se paró. O sea, aquí había una zona oceánica que estaba subduciendo en esta parte. Como veis, esto es las Béticas, o sea, esto sería la parte sur de España, aquí estaría Granada, Málaga, y estábamos pegados a los catalanes. Aquí estaría Baleares, está la zona de Córcega y Cerdeña, y estábamos todos unidos. Entonces, de repente, esta zona empieza a abrirse y empezamos a migrar hacia el sur y hacia el oeste. Esto sería las Béticas y el Rif, la parte sur de España y norte de Marruecos. 25 millones de años. Empezó a abrirse esto, se paró y empezó a abrirse las Baleares por abajo. Esto ya es el mar Mediterráneo, fue cuando comenzó el mar Mediterráneo a abrirse. Entonces, ves, tiene una migración, se va migrando hacia abajo y esto va migrando, cambia de dirección y empieza a migrar hacia el oeste. Y empieza a montarse en lo que era en el antiguo, lo que se llama el paleomargen de Iberia, de la península ibérica, de la antigua Iberia. Y empieza a montarse. Entonces, lo que todo el mundo quiere saber es qué ha producido ese movimiento y cuáles son los procesos litosféricos y sublitosféricos que están produciendo todo eso. Como vemos, sigue ese movimiento, se va creando lo que luego será el arco de Gibraltar, ¿vale? Una subducción hacia aquí y empieza a crearse el mar de Alborán. El mar de Alborán, la mayoría de la parte del mar de Alborán es corteza continental adelgazada, una zona de continente que se ha adelgazado, y en la parte aquí de Algeria, que se llama Algeria Basin, es donde está empezando a crearse, se ha empezado a crear corteza oceánica. ¿Vale? Entonces, se montó, y esta sería un poco hace 2 millones de años, como la imagen actual de lo que es todo el Mediterráneo. Parte está formando el arco de Calabria, aquí en esta zona, y aquí estaría, parte se ha montado en Argelia, parte en Marruecos y parte en el sur de España. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros queremos ver es qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que ha pasado para que se haya producido ese movimiento, esta extensión que ha creado el mar de Alborán y ese movimiento que ha puesto parte que se llaman las zonas internas, como nosotros las llamamos en geología, cuando veáis un mapa, son las zonas internas que se han montado encima de lo que antes era el borde de Iberia, el margen, el paleomargen. Entonces, para eso, una de las cosas que hemos utilizado son las primeras llegadas, para hacer una tomografía, como igual que una tomografía médica, y lo que hacemos es, esta es nuestra estación, tenemos terremotos, la mayoría son de telesismos, entonces el telesismo llega y se encuentra diferentes materiales y hay rayos, vemos los rayos que cruzan la misma zona con velocidad diferente. Entonces, todos esos los rayos que pasan por esa zona ven perturbada su velocidad, de la velocidad promedio. Aquí tenemos una velocidad fija y aquí, por ejemplo, o una mayor o una menor. Y entonces todos los rayos que van pasando, cuando nosotros los registramos, tienen una modificación debido a que han pasado por una zona de diferente velocidad. Entonces, cuantos más rayos tengamos que pasen por esa zona, mejor sabremos cuál es su velocidad. ¿No veis? Entonces, construimos este tipo de imágenes. Entonces, esto es lo que hacemos es dividir nuestra Tierra en cuadraditos y asignarle a cada cuadradito una perturbación de velocidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí con colores son perturbaciones, el porcentaje de la anomalía de velocidad con respecto a la anomalía promedio, a la que nosotros hemos visto que tiene el modelo PREM, por ejemplo. Y vemos cómo cambia.
El color azul son velocidades altas. ¿Qué significa velocidades altas? Cuerpos fríos, ¿vale? El rojo, pues en tomografía significa cuerpos calientes. Entonces, cosa interesante, a 75 kilómetros de profundidad, en el mar de Alborán tenemos un cuerpo frío, o sea que tenemos que tener corteza oceánica que está ahí metiéndose ahí abajo, que todavía no ha tenido tiempo de coger la temperatura del entorno. Entonces, aquí hay una zona fría. ¿Qué tenemos aquí? Pues una zona caliente que está justo debajo del Atlas. O sea, uno de los problemas más interesantes es porque el Atlas es una topografía muy alta. Cuando tú tienes una montaña, tú esperas como un iceberg, que lo mismo que estás viendo para arriba, estás viendo hacia abajo. Entonces tú esperarías que tuviera una raíz muy profunda, pero no pasa eso. Y entonces, ¿por qué no pasa eso? Porque tienen material astenosférico que le está empujando. Entonces se llama lo que se llama una topografía dinámica, que hay una fuerza abajo que está empujando para que tenga esa altura, ¿vale? No pasa lo mismo en el Tíbet. En el Tíbet tú tienes, en el Everest son montañas muy altas, pero cuando vas a la profundidad tú ves que tiene una corteza de 70 kilómetros. Tienes la mayor altura con la mayor profundidad de la corteza. Eso es lo que tú esperarías en el Atlas, pero eso es lo que no está pasando. Y entonces esta mancha roja es lo que nos está diciendo, que tiene un material, o sea, algo caliente, una fuerza que está empujando hacia arriba esa topografía. Entonces vemos que la mancha azul se mantiene. La roja ya no, porque ya esta profundidad tiene la temperatura que debería tener. O sea, es el mismo material astenosférico a esas profundidades. Pero el azul sigue estando. O sea, seguimos teniendo material frío a profundidad, llegando incluso a casi los 600 kilómetros de profundidad. ¿Vale? Esta otra tomografía de esta zona, esto sería Iberia, esto es el norte, esto es el sur, esto sería Marruecos. Lo que veis que no es verde son lo que son las zonas, las béticas, esto sería todo el Rif. Y esta sería, tenía que haberlo puesto un poquito más grande, su propuesta. Su propuesta es que lo que había, que estaba subduciendo en el sur de España, se ha roto y está despegado, pero en la zona del Arco de Gibraltar y de Marruecos sigue unido. Y aquí es donde se producirían los terremotos intermedios que hemos estado viendo. En la zona de Málaga se producirían en esta superficie, y los terremotos profundos, digamos, que se producirían aquí, en esta parte del slab que ha caído y que se está hundiendo, llegando a los 600 kilómetros. Otra de las cosas otra de las fases o los tiempos de llegada que utilizamos son los que se llaman fases convertidas en la discontinuidad entre la corteza y el manto. Entonces, tenemos una fase que llega en forma de P, llega a la discontinuidad entre la corteza y el manto, que se llama mojo, y se convierte en S. Y hay múltiplos que se reflejan en la superficie y los registramos. Entonces, la diferencia entre estos tiempos de llegada nos dan una medida del grosor de la corteza y de la razón entre las velocidades de la P y de la S. Con eso podemos construir un mapa de la profundidad del mojo. Los numeritos, no sé si se ven bien, son la profundidad, y el color para tener una visión mejor de cómo va cambiando. ¿Dónde tenemos cortezas más gruesas? Pues en toda la zona de colisión. Esto sería la zona de la cuenca de Granada, la cuenca de Guadix, el Arco de Gibraltar y todas las montañas del Rif. Como veis, en la zona del Atlas no tenemos cortezas profundas, sino que están en torno a los 33 kilómetros. En la zona del macizo ibérico, del macizo ibérico, pues es una zona en la que tenemos una profundidad de 30 kilómetros, exactamente igual, y esa discontinuidad es plana. Cuando tú ves la historia de cómo se ha formado el macizo,
tú ves que es un macizo que se ha formado de colisiones, de zonas de arcos, de islas, que se van juntando y se van pegando, sobre todo en la parte esta. Entonces tú esperarías que esa colisión, pues lo mismo, produzca como en el Tíbet, pues un engrosamiento, pero vemos que no hay engrosamiento. ¿Qué nos dice eso? Que en el pasado hubo algún fenómeno que hizo que quitó parte de la corteza inferior y las puso todo al mismo nivel. Eso es lo que se llama una delaminación. Y eso se produjo cuando esto es el macizo ibérico, es de la época varisca, lo que se llama el periodo varisco, estaba unida a Francia y a otras zonas y a Alemania en lo que se llamaba el continente Laurencia. Entonces todo eso va sacando información de todos los procesos que han ido pasando y que han dejado su huella en la estructura terrestre. Con estas fases también podemos hacer lo que se llaman perfiles para ver, esta sería la discontinuidad del amojo, cómo va cambiando. Entonces vemos que conforme nos vamos a este sería el norte, este es el este, el oeste, y el este. O sea, esto sería la zona de aquí, el oeste, y esto sería la zona de Almería. Y como vemos, tenemos que la discontinuidad va hundiéndose y hay un salto en esta parte. Aquí sería donde está ese lap, se ha descolgado y no lo vemos. Mientras que en esta zona esa alhaja está unida. ¿Os acordáis de la imagen, no? Sería esta parte de aquí y aquí vemos que hay un salto entre esta zona y esta zona. ¿Vale? Si vemos esta figura, esta sería el mismo corte oeste-este, parecido a este. Ellos en mayor profundidad, nosotros cortamos en 300 y lo que ves es esta parte. En esta técnica, cualquier cosa que sea vertical no la podemos ver, porque vemos los rayos que llegan desde abajo. Si es completamente vertical, aquí no la vemos. Y entonces sería un poco la imagen, esta la que estamos viendo. Esto sería aquí Granada, el arco de Gibraltar, y Granada estaría por aquí. Y esto sería la zona de los terremotos profundos. Otras cosas que podemos ver pues son los flujos. Hemos dicho que la parte de la astenosfera fluye a tiempos geológicos y entonces podemos ver cómo el material va fluyendo. Y para eso utilizamos lo que se llama la fase SKS. Una fase que sale como S, entra como P en el núcleo externo, se refleja como P, como he dicho, aquí no se puede propagar la S, y vuelve a salir como S. Esa fase lo que nos permite medir es la anisotropía y dar las direcciones de velocidad rápida de anisotropía. ¿Eso con qué está relacionado? Con la dirección del flujo. Entonces, si veis, esto nos daría la dirección del flujo. El material de la astenosfera se mueve en esta dirección y aquí se corta, con lo cual tenemos este flujo fluyendo en esta zona. Aquí sabemos que esa laja que se está subduciendo está cortada. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es generar una imagen de qué es lo que está pasando en el centro, o sea, por debajo de nuestros pies, y relacionarlo con toda la evolución tectónica de la zona. Y aquí os dejo, pues ya llevamos una hora. Muchísimas gracias. Gracias por aguantarnos y por escucharnos. Ahora llega el momento de las preguntas. Una pregunta que llevo mucho tiempo. ¿Cómo sabemos o por qué sabemos si es más profundo el terremoto o menos profundo? ¿Por qué se hace más profundo o menos? O sea, ¿cómo lo sabemos o por qué? No, ¿por qué? El terremoto se producen porque el material tiene unas condiciones de fragilidad. Entonces, depende de lo que está pasando, de los procesos esos tectónicos que he estado diciendo, pues si la parte frágil está más profunda,
se produce ahí. O sea, depende de las fuerzas que están interaccionando. Por ejemplo, cuando tú tienes una laja, lo que es que va bajando de corteza oceánica, pues esa corteza oceánica tiene agua. Cuando tú la vas calentando, esa fase, ese mineral que tiene agua, suelta el agua y cambia de fase. Eso produce que haya un cambio de volumen y que rompa. Entonces, por ejemplo, si es un terremoto profundo, suele ser por cambios de volumen, cambios de fase. Si es un terremoto más superficial, es simplemente que tú estás forzando un material frágil y lo vas rompiendo. Depende de qué condiciones tengas, pues rompes más trozos o rompes menos trozos. O sea, depende de la fuerza del material. Cuando el material es muy fuerte, aguanta mucho, pero cuando rompe más grande, ¿vale? Entonces depende. Por ejemplo, el terremoto de Chile, que ha sido el terremoto más grande de la historia, rompió 1000 kilómetros de falla en todo Chile. O sea, rompió casi toda la zona de subducción. Entonces, ahí digamos que es una zona con material muy duro que aguanta mucho la deformación hasta que, y el momento que rompe, libera tantísima energía que hace que todo vaya rompiendo en cascada. ¿Vale? Entonces, yo pienso que es porque haya más agua o menos agua. No, depende. Si los terremotos superficiales no depende de que haya más agua o menos agua, depende de las condiciones de fragilidad. Cuando los terremotos que son más profundos, normalmente es porque hay un cambio de fase debido a la temperatura y que ese cambio de fase produce que el agua sea expulsada y se cambie a un tipo de material más deshidratado. Por ejemplo, estabais diciendo lo de los proyectos que habéis explicado, ¿no? Como el de Liberarray o el transporte. ¿Cuánto tiempo es necesario? Porque habéis dicho, por ejemplo, que Liberarray había terminado ya, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo os lleváis estudiando? ¿Tenéis que estar observando, ¿no? O analizando datos? Depende qué técnicas quieras emplear y depende de la zona. Entonces, normalmente con las técnicas si lo que utilizas son telesismos, pues los telesismos se producen donde se produce. Me refiero, tú tienes que contar con qué sismicidad tiene tu zona. No es lo mismo un experimento en Japón que un experimento en España, porque el tamaño... No sabemos, a lo mejor nosotros notamos que hay un tipo de movimiento y sin embargo, pues con un sismógrafo pues vemos que hay una cierta actividad pequeña, ¿no? Claro, entonces depende primero si quieres conocer por ejemplo, la sismicidad de una zona. Si tienes poca sismicidad, necesitas más tiempo de registro. Si tienes una zona muy activa, pues con poco tiempo... depende del enfoque. En Iberarray, pues como lo que queríamos era utilizar telesismos, sobre todo para ver la estructura interna, pues lo que hemos tenido son 2 años. Con 2 años tienes datos suficientes para poder hacer este estudio, la tomografía o ver las fases convertidas, las diferentes discontinuidades. Entonces, un poco se diseña dependiendo de cuál es tu objetivo. Las estaciones estas que el Transcorbe y el Gire, pues las vamos a tener lo que dura un proyecto, pues 2 años, un poco así. Y lo que nos dejan, porque son prestadas, o sea que... Sí. Y otra pregunta más. Antes decíais, ¿no?, que depende del fluido, o sea, del material en el que se produzca ese movimiento, hay veces que pues, no se transmitía, ¿no? Se hicieron los líquidos. Sí. Cuando se ocurre un maremoto, son ondas P. Bueno, no, lo que se hace son poner un micrófono, porque son ondas P, me refiero. Entonces, con las ondas P, con un micrófono, es suficiente. Claro, porque es una onda de presión. El maremoto lo que hace es que la Tierra rompe la superficie, se produce un escalón, ese escalón se transmite al agua. Y lo que tú tienes es que esa es la fuente del tsunami, ¿no? Ese escalón y ese movimiento hacia arriba del agua, que es lo que se transmite. Entonces, tú lo que vas viendo es cómo sube y baja la superficie del agua. Entonces, con tener una boya y un micrófono, un medidor de presión, es suficiente. Son ondas de presión. ¿Y por qué no se dieron cuenta del tsunami de Indonesia? Porque no, has visto la foto que ha enseñado Rosa. Bueno, o sea, el saber que iba a haber un tsunami, las probabilidades de que exista un tsunami son altas. El único problema es que tienes que avisar a la gente con suficiente tiempo.
y no todos los terremotos que se producen en esa zona. O sea, para que se produzca un tsunami tiene que ser un tipo de falla que levante el suelo o lo baje, ¿no? Y que esté en superficie, o sea, que levante el suelo oceánico. Un terremoto en esa zona a 70 kilómetros de profundidad no produce tsunami. Entonces, lo primero que tienes que hacer es poder localizar lo más rápidamente posible ese terremoto. Y después tienes que ver lo grande que es. Porque, claro, si levanta muy poquito el suelo, te da igual. Que no había, vamos, que no había sensores. Ah, no había sensores. Y entonces, a ver. Espérate, está aquí, me la he pasado. Cuando veis las estaciones que tienen, aquí. ¿Ves estas estaciones? Todas estas estaciones se han puesto nuevas desde el 2004 porque el GFZ es el que lleva la investigación, la alerta de tsunami en el Índico. Entonces, hasta ese momento, el único centro de alerta de tsunami estaba en Hawái, los americanos. Los americanos han sufrido tsunamis muy grandes, como el del terremoto de Chile, que mató a mucha gente en Hawái, el terremoto de Alaska, que es el segundo más grande, que también mató gente. Entonces, los americanos sí que tienen un sistema de alertas muy bueno, pero no había ninguno en esta zona, porque claro, son pobres. No te da... ¿Y el de Cádiz, cuando el terremoto de Cádiz, que según dice un tsunami? Pues el problema que tiene Cádiz es que por muy rápido que seamos, la fuente está muy cerca. Con lo cual, como mucho puede avisar a la emergencia para decirle, mira, eso se ha destruido. pero no es una zona tan activa, me refiero, el movimiento aquí de placa es muy pequeño. Son 7 milímetros en comparación con lo que se mueve en aquella zona, que son centímetros. Entonces, la recurrencia de terremotos aquí no es tan grande. Y ya te digo, tú puedes avisar, ahora hay muchos sistemas que intentan localizar, por ejemplo, el sistema que tenemos nosotros de localización está pensado para alertas. Entonces, pues eso, tienes que tener la localización lo más rápidamente posible y lo más precisa posible para avisar a la gente, porque no puedes hacer una alerta que afecte a millones de personas si no tienes, o sea, si no estás muy seguro, porque claro, ya hay cosas políticas, económicas, que... Entonces, digamos que se intentan que sean 5 minutos. Pero claro, estos 5 minutos llegan a los sistemas de prevención. El sistema de prevención tienen que tener un sistema para avisar a la población. Entonces, casi lo más importante es que la educación, ¿no? Educar a la población para que sepa que cuando tiene un terremoto grande y se mueve un poquito el mar, pues aléjate. Porque llega. ¿Nos vaya a hacer un terremoto o no? Ah. Bueno, habíamos traído, esta es una de las... No sé, ¿hay más preguntas? Podemos. Sí. Bueno, primero agradeceros vuestra charla, lo bien que lo habéis ilustrado, y segundo, sobre las estaciones, donde fijáis las estaciones para medir. Por ejemplo, me ha llamado la atención el Torcal de Antequera, que es un sitio que tiene que estar muy fracturado. Cuando llega una onda, eso con las cavidades en aire, eso se nota en los sismos. No, porque las frecuencias, digamos, no ven, o sea, las frecuencias en las que nosotros trabajamos no ven tanto detalle. Para nosotros el Torcal de Antequera es un sitio de roca sólido, un buen sitio para poner las estaciones. Si estuviéramos trabajando como la sísmica que se utiliza para ver cosas de yacimiento y todo eso, ellos trabajan a frecuencias más altas, entonces sí que ven las irregularidades a ese tamaño, pero nosotros no. A esa frecuencia no se nota. No, no se nota. ¿Alguna más? Solo una curiosidad. ¿Y el registro fósil se tiene en cuenta para algo, para esto de movimientos de placas y tal? Bueno, esto estaba antes en el fondo del mar. Claro, claro. Cuando tú... O sea, el poder datar una capa se utiliza obviamente los fósiles que hay en ella. Para ver, por ejemplo, cuando una capa sedimentaria, cuando se depositó, tú mides los materiales fósiles que hay para datarla. O sea que sí. Y por ejemplo, cuando parte de los estudios que se hacen, lo que se llama paleosismicidad, que es estudiar una falla, ver qué terremoto antiguo se ha producido, tú miras
pues cambios en las capas sedimentarias. Entonces tienes que datar esa capa sedimentaria, intentar ver cuándo se depositó y cuándo se ha roto, se ha fracturado por el terremoto. Entonces tú mides la capa que no está afectada por ese terremoto y la que está afectada, entonces necesitas datarla precisamente. ¿Sí? ¿Qué futuro nos espera la zona de que vivimos nosotros, más de Alborán, el estrecho de Gibraltar? ¿Se cierra? ¿Se cerrará? Pues el problema, me refiero, Iberia y África se están juntando, ¿no? Pero a la vez tienes la zona del mar de Alborán que se está abriendo. Entonces dependerá entre esos dos mecanismos cómo va a evolucionar. Pero es una zona muy parada, ya digo, son milímetros lo que se va juntando al año, o sea que a no ser que cambie, me refiero, a veces hay... Pero nosotros no dependemos solo de lo que está pasando aquí, sino todas las placas están interaccionando. Si de repente hay una zona como pasó, ¿no? Se abre el Atlántico Norte, luego primero el sur, luego se empieza a abrir el Atlántico Norte, ya cambia todo el posicionamiento de la región. Pero por ahora vamos a seguir como estamos durante mucho tiempo. Me parece entender que cuando, para estudiar el suelo debajo de nuestros pies, no utilizáis solo los terremotos que se producen aquí, sino también las señales de terremotos que a lo mejor vienen de mucho más lejos. Claro. Es que o sea, principalmente utilizamos terremotos que vienen más lejos, más que los terremotos que... Porque ellos vienen como verticalmente de más abajo. Si quieres estudiar lo que es la parte superior, sí que puedes estudiar los terremotos que ocurren aquí, pero los terremotos superficiales, la profundidad máxima son 12 kilómetros. Entonces no pueden mirar más abajo de 12 kilómetros. O sea, con ellos pueden mirar la parte de arriba. Sin embargo, con los telesismos miras todo el trayecto. Esta estación de emergencia que tiene instituto geofísica cuando hay algún caso así de crisis sísmica, como por ejemplo en Terraparají. De hecho, allí tenemos ahora mismo instalada una cerca en Sapiote de las mismas características. Este es un sensor de banda ancha, que aunque veáis que es muy pequeñito, pues es banda ancha. Y el sistema de adquisición que lleva el conversor analógico digital, y ahí podéis viendo el movimiento de la... Se ve con un poco de retraso. Aquí quiere hacer un terremoto. ¿Tú quieres hacer un terremoto? Venga, haznos un terremoto, venga, venga. Nos da un golpe. Venga, a ver, ¿hasta dónde, a qué magnitud va a llegar? ¿Tú quieres probar? Tú si quieres hacer una magnitud, ¿hasta dónde registras? Venga. ¿Se tiene que dar un golpe? Sí, un golpe. ¿Cerca de la mesa? Venga. ¡Hola! ¡Un aplauso para este chico! No sé si lo vamos a cargar, no hay problema. ¿Qué lleva? ¿Fluido que lleva dentro? No, simplemente lo he hecho, cuando lo habéis contado, ¿no? Las masas. Bueno, habéis puesto el esquema que habéis puesto antes. Bueno, suelen ser condensadores que depende cómo se muevan, tiene más superficie entre las dos placas del condensador o menos. Entonces eso cambia el voltaje que hay entre las dos y relaciona el desplazamiento con el voltaje. No quedéis con la gana, ¿quieres probar también? ¿Quieres probar terremoto? No se trata de la tierra, hablo con más cariño. A ver qué tal. Pero mirar allí, porque simplemente poner la mano, mira, lo toca suave, vamos a ver qué ocurre con el sensor. Fíjate, simplemente apoyar la mano. Ahora muévela un poco o haz un golpecito, a ver. Recuperando del golpe de antes. Bueno, yo debe ser, a ver, que es súper sensible, ¿no? ¿Qué magnitud ha llegado el golpe de antes, por ejemplo? No, se ha pasado, ¿no? Un poco. Se ha pasado bien de la izquierda. ¿Y ahora mismo qué magnitud tendría ahora mismo? Ahora, por ejemplo, ¿eh? ¿Se puede medir de alguna forma? Ahí directamente, sí, bueno, te va a decir, pero no te dice exactamente. Es una medida que no es... Que no es escala Richter. Tiene muestras por... Son muestras. Había que trasladarlo para saber qué. Pero, por ejemplo, el terremoto de Lorca en Níjar, lo que medimos allí fueron 0,1, el máximo de amplitud fue 0,1 milímetros. El terremoto de Lorca a 300 kilómetros.
sea, el terremoto de Chile, cercano a la fuente, fueron 21 metros. Entonces tiene un rango dinámico de medida, ¿no? Pero también, aparte lo que decíais, ¿no? De que dependiendo del material que sea, se propaga Claro. más rápido, más lento. ¿Hay alguna forma de que ocurra un terremoto en algún sitio y que a una corta distancia ni siquiera se note? ¿Tiene que ser un material muy blando o cómo sería? Tiene que ser... Bueno, es que el problema es que los sedimentos, por ejemplo, que es donde viajaría más lentamente la onda, tienen otras cosas, y es que el alto contraste entre la cuenca sedimentaria y lo que es el basamento, que se llama la parte cristalina, hace que ahí se reboten la onda y empiecen a amplificarse, produce resonancia, y eso lo que hace es amplificar ciertas frecuencias que son las que producen el destrozo de los edificios, porque el edificio empieza a resonar con la frecuencia de la cuenca, y entonces eso es lo que hace. Por ejemplo, en México, como he dicho antes, era un antiguo lago que se desecó, la Ciudad de México, y el terremoto del 85, que destrozó casi prácticamente la ciudad, se produjo a 300 kilómetros de distancia. O sea, las ciudades cerca del epicentro no sufrieron prácticamente daño, sin embargo, México se destrozó, y es porque lo que es la parte del suelo de los sedimentos, primero, al vibrarse, se convirtió en líquido, o sea, como si fuera un fluido, y no sustentó los edificios. Y luego es que también entró a resonar a la misma frecuencia de, por ejemplo, los terremotos modernos. Entonces, hubo más destrozos en terremotos modernos, en edificios modernos que en edificios antiguos. Y entonces, eso fue debido a los sedimentos, a los efectos de sitio, fue el problema de la Ciudad de México. En los datos que os aparecen en vuestros aparatos de medición, ¿cómo se traduce a la escala Richter? Bueno, hay muchos tipos de magnitudes, entonces hay una que lo que se llama magnitud momento, que es la que se asocia a Richter. Bueno, la que cuando hablan en la tele hablan de... Bueno, aunque en la tele hablan de todas como si fuera Richter, pero hay una que es absoluta, que digamos que mide realmente el tamaño del terremoto de forma más objetiva, pero para eso necesita conocer modelar toda la forma de onda. Pero luego hay otras magnitudes que lo que tienen en cuenta es la amplitud máxima de diferentes fases de la onda interna. Entonces hay unas curvas experimentales, unas ecuaciones experimentales que según la distancia del terremoto, la amplitud del terremoto te da una magnitud. Entonces lo que tú mides es, según a qué distancia, la amplitud que tienes de esa fase, pues tiene que ser un terremoto de 5, de 6, tú lo tienes ya como escalado, de forma experimental. Sí, que cuando tienes un dato de esa escala, ya que es la que se comunica a la gente, a lo mejor ya ha pasado y todo. Claro. Bueno, puedes tener una primera aproximación. Pues en cuanto, por ejemplo, si estás en Mijas, te llega el terremoto, la primera onda te llega en 2 minutos. Entonces, lo más rápido para que tú des una magnitud es después de 2 minutos. Entonces, depende de dónde estés. Y claro, normalmente utilizan más de una estación para que sea un promedio y no... Pero claro... Más por intuición, digamos, ya para la experiencia, ¿no? No, hombre, siempre se da de forma objetiva. Lo que me refiero que tú tienes unas curvas en las que en cuanto te llega, pero primero tienes que localizarlo. Porque claro, si tú estás cerca, la amplitud es mayor que un terremoto lejano, pero no quiere decir que sea más pequeño. Ajá. Por eso necesita como triangular, ¿no? Claro, claro. Pero siempre siempre empieza por menos a más, o solamente, a ver si me explico, puede haber pequeños terremotos hasta llegar a uno grande. O sea, lo que te va llegando son diferentes fases. Claro, primero llega la P, que es más pequeñita, entonces tú puedes sentir la P, y luego de repente la S, generalmente te pega una de estas fuertes, y cuando llegan las superficiales también. O sea, pero claro, todo esto es pasear en minutos, me refiero que no... No, pero lo que yo me refiero, si puede ir una secuencia. ¿Puede empezar con una secuencia? Sí, a veces cuando tú tienes una serie, por ejemplo en Lorca, hubo un terremoto de 4,8 que fue premonitorio, que se llama, y luego a las pocas horas ocurrió el del 5,1.
pero no siempre tiene por qué ser así. A veces sucede y a veces no. Y luego hay lo que se llaman réplicas, que son terremotos pequeños. Pero claro, cuando rompe el grande, pues empieza a cambiar lo que es todos los esfuerzos de la región. Entonces se empiezan a reajustar y a ver terremotos más pequeñitos. Pero nunca sabes, porque se puede reajustar para dar uno más grande. O sea, que nunca sabes... No se sabe, ¿no? No. O sea, tú puedes saber que una zona tiene potencial para un terremoto de un tamaño, pero nunca puedes saber la secuencia, porque no sabes cómo es el estado inicial de esfuerzo ni conoces al final el estado final. Entonces tú puedes saber que esa zona va a romper, pero ni cuándo ni cómo, porque hay fallas que han roto enteras y a la vez siguiente ha roto solo una parte. Depende de los reajustes de fuerzas que hay ahí. Yo creo que nos habéis ganado de sobra nuestros rodillos antigravitatorios, así que no sé si te lo estoy dando bien, no estoy viendo bien las letras. No. Justo como era Todo eso, y encantado de vuestra charla. Maravillosa. Y bueno, pues muchas gracias también a todos ustedes por atender y por participar en este ciclo. Les esperamos en la próxima charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias.